Saludos compañeros de STEAM, con ustedes dándole continuidad a la publicación sobre la aplicación de razonamientos de trigonometría para calcular 3 puntos de intensidad de carga por medio geométrico del triángulo. Tenemos el siguiente ejemplo para explicar este ejercicio. Tenemos una carga positiva en A, tenemos una carga en C y la tercera carga en B. Pero la intensidad de carga ejerce un punto nuevo sobre ese triángulo que es en D, donde va a necesitar saber cuál es la resultante entre estas cargas y el punto en D, una para la intensidad en C, otra para la intensidad en A, otra para la intensidad en D. Pero nos da a formar geométricamente otro triángulo rectángulo. Tenemos la siguiente información, que tiene un ángulo de 60 grados y la distancia entre A y C es de 0,2 metros. Necesitamos saber para el otro triángulo rectángulo la distancia que hay entre ellas y teniendo como información 30 grados sobre el ángulo. ¿Qué es lo que se sugiere? Primero sacamos de este triángulo la información que se desea saber. Tenemos aquí de manera aplicando el sistema de coordenadas para el eje de la X y el eje de las Y. Tenemos la intensidad de carga en C, que es lo que se desea saber, la intensidad en A y la intensidad en B. ¿Qué aportes tenemos? El valor de la carga en A con un valor de 2 coulomb por 10 a la menos 6. En una carga en B, menos 4 coulomb por 10 a la menos 6. Y una carga en C con un valor de menos 6 coulomb elevado a la 6. Pero se sabe de este punto, de este rectángulo, la distancia entre A y C, que viene siendo la hipotenusa para este rectángulo, triángulo rectángulo, y vamos a calcular cuál es el valor en C. Para calcular el valor que estamos buscando en el punto A y D, se aplica el razonamiento trigonométrico donde el valor de seno va a usar al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sabemos el valor de la hipotenusa, que es el valor de 0,2 metros, y sustituimos el seno de alfa, que sería en este caso el seno de 60 grados, que nos da que va a ser igual al cateto opuesto, que sería la distancia entre A y D, entre DC, entre el valor de A y C, que sabemos que es 2 metros, que nos aporta información. Entonces hacemos el despeje y nos da que un valor de 0,72 metros va a ser el valor de la distancia entre A y D. Ahora, para la distancia BD va a ser igual a la distancia obtenida AD por el coseno del ángulo. En este caso sería la cotangente de 30 grados utilizando del segundo triángulo rectángulo a partir de la división que se da por la intensidad de fuerza ya anteriormente explicado. Multiplicamos con la cotangente de 30 grados, que nos da 88,09 por el valor anteriormente. Eso nos da un resultado de 1515,14 metros. Ya tenemos dos datos importantes de distancia de BD y AD. Ahora nos falta es calcular cuál sería la distancia CD. Sabemos que la distancia D va a ser la distancia AC por el coseno del ángulo. En este caso serían los 60 grados del primer triángulo rectángulo obtenido. En eso tenemos que el aporte, que sería el valor que nos da ya la información del triángulo, que sería 0,2 por el coseno de 60 grados, que es 0,5. Nos da un resultado que esa distancia es de 0,1 metros. Ya teniendo claro los valores de cada uno de los puntos o referencias de la distancia que nos hacían falta, ya podemos ahora asumir a calcular la intensidad en carga para el punto A con el valor de la carga, que sería 2 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia al cuadrado ya calculada, que sería D, que sería 0,172. Eso nos da un valor de 6,8 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Ya tenemos la primera intensidad de carga para el punto en A. Para el segundo punto en B, cuando el valor de la carga es menos 4 a la menos 6 coulomb, nos da un valor de 1,5 por 10 a la menos 2 newton sobre coulomb. Y la última intensidad de carga para C nos da un valor, cuando la carga vale menos 6 por 10 a la menos 6 coulomb, un valor de menos 5,4 a la 10 a la 6 newton. Entonces tenemos que dentro del triángulo general tenemos
que habían dos cargas negativas, como vemos aquí y esta. Pero a nosotros nos interesa saber cuál es la intensidad en total del punto de referencia en D. Ahora bien, ya tenemos entonces las intensidades de carga, ¿verdad? Partiendo del sistema de coordenadas, tenemos la intensidad de A, la resultante de la carga que tenemos que calcular para el eje de la ordenada Y y la X, considerando la intensidad de A, la intensidad de B y la intensidad de C. Entonces, continuando en este orden de ideas, tenemos aquí comparando los resultados para cada una de las intensidades, ¿no? Y el sistema de coordenadas para X y para Y. Tenemos dos cargas ubicadas para el eje X, pero ¿cuál es la que nos interesa? La intensidad en B, que tiene un valor de menos 1.56 por 10 a la menos 2 newton en función del primer triángulo rectángulo, que tiene un valor de menos 6,08 newton a la 5 newton. ¿Qué pasa? Que si tomamos el valor general del triángulo completo, la intensidad no daría 0 porque el punto que se va haciendo referencia es función en D. Entonces, la resultante de las intensidades sería el valor para el que vamos a tomar, que es en X, y el otro para el valor en Y, que serían los dos anteriores dichos, para el valor en la intensidad en B y el valor de la intensidad calculada del primer triángulo rectángulo. Entonces se aplica la ecuación de la hipotenusa a través para sacar el sistema completo de intensidades de carga. Sustituimos los valores y entonces el resultante de resolver toda esta ecuación nos da que va a tener un valor de 6,07 por 10 a la 5 newton sobre culo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el valor obtenido de la resultante va a ser entonces el valor obtenido en Y y el valor en X, que sería 6,07 por 10 a la 5 newton. Es importante destacar que gracias al uso de la herramienta de los fundamentos básicos de trigonometría, en el caso del triángulo, se pueden calcular 3 puntos de carga, no importa que sean tantos como positiva y negativa, como el caso anterior, que son dos cargas negativas y una positiva, dos están ubicadas en el eje de las X y otra en el eje de la Y. Entonces, como tenemos resultante, usamos los dos puntos referentes que se quedan calcular, y gracias a los usos de los ángulos internos del triángulo nos sirvió para calcular la distancia entre los puntos referentes para calcular las intensidades de carga. Si quieres saber más información sobre el contenido de la ciencia, sígueme a través de mi usuario @NewtonCCC o en mi canal @NewtonCCC en DTV. Hasta luego, compañero.